Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Psicología Online. Psicología para Todos 2019. Más de 50 conferencistas, 6 países invitados, Colombia como anfitrión. Conferencias con transmisión simultánea en lengua de señas y 100% online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Nuestros aliados. Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque, con el aval de ASCOFAPSI y Universidad Católica de Colombia. Buenos días, continuando con nuestra agenda del día, estamos con la doctora Nancy Consuelo Martínez. Doctora, muchísimas gracias por Gracias. estar con nosotros, es un placer. Y su conferencia se titula Celos en la sociedad, amor o amenaza. Interesante tema, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, David. Estamos acá en toda la parte del tema tan específico y tan importante como es, somos celosos, no, realmente los celos son un símbolo de amor, entre más me celan, más me quieren, o realmente es una amenaza. Este trabajo lo vamos a presentar desde el proyecto de investigación del análisis multidimensional de los celos en la relación de pareja que tenemos acá en la Universidad El Bosque. Hay varios elementos que queremos resaltar y uno de ellos es que hay muchas dificultades con la parte de celos románticos. Específicamente a nivel internacional y a nivel nacional se ha encontrado que se llega incluso a matar a la pareja por celos y adicionalmente de alguna forma la violencia está mediando esa emoción tan compleja. Los celos han sido un tópico de investigación científica desde 1979, ya se llevan varios años trabajando en este tema y finalmente se ha concluido que realmente es una emoción que es importante estudiar, tan importante como la ansiedad, la depresión, el consumo, o sea, realmente hay otras problemáticas que son claves, pero la parte de celos en la relación de pareja es uno de los motivos más
claves de entrar, dijéramos, de ingresar a todo lo que es terapia. Y adicionalmente se han convertido en un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque de alguna forma se está normalizando el comportamiento, que si no me celas, entonces pues realmente es que no me quieres o que debes hacer otras cosas para realmente poder demostrarme tu cariño. ¿Qué son los celos? Los celos son una reacción tanto cognitiva, fisiológica como conductual ante la amenaza real o imaginaria de pérdida de un ser amado o compañero por un rival. Las personas están pendientes de quién se le acercó a mi pareja, qué será lo que quiere, no será que quiere quitármelo. Entonces, generalmente se activa tanto la emoción, pues toda esta parte fisiológica, como los pensamientos. Pueden haber muchos pensamientos distorsionados, me lo va a quitar, yo sé que ella lo quiere, me van a quitar a mi pareja, y toda la parte comportamental que es dirigida a la amenaza. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona está muy pendiente de ir en contra de que no vaya a pasar nada. Entonces puedo coger a mi pareja y decirle no se va a entrar con nadie, no va a salir, no va a bailar, no se va a encontrar con sus primos, o cuidado se encuentra con su expareja, todo ese tipo de cuestiones, porque van cerrando todo ese círculo de la persona. Pero ¿dónde está el problema y cuándo se vuelven patológicos? Que es lo que también, dijéramos, teníamos nosotros como en este estudio que estamos presentando. Los celos podrían ser inicialmente adecuados si realmente aparecen como ante una amenaza, pero que de alguna manera su reacción conductual no sea exacerbada, que las personas de verdad se respeten, que de alguna manera la persona pueda decir sí, siento celos, y entonces finalmente pues si tú quieres a otra persona pues no podemos estar juntos, que sería como lo normal en las sociedades. Y visto los celos como desde un punto de vista sociológico, se ha encontrado que la sociedad sí dice, bueno, hay que celar y hay que tener ciertos elementos de límites entre las personas y entre los amigos. Pero cuando ya las cosas se dan y realmente se pone pues la persona, como decimos acá, una en obstinación, en un arrebato que le da porque definitivamente no quiere que la persona esté con otra, con otro, y que adicionalmente pues tiene mucha ansiedad por la pérdida. Según Echeverría, se han trabajado y se han llamado como unos celos pasionales, donde realmente las personas pues tienen una intensidad alta de todo lo que pues de alguna manera se genera cuando ven a su pareja con un posible rival. Pero ya se vuelven un poco más patológicos cuando se vuelven obsesivos. Tanto en el DSM como en el DSM-4TR, por ejemplo, estaban los celos como dentro de los trastornos de personalidad paranoide, era mi criterio número 7. Ahora en el DSM-5 están como obsesivos, están dentro del trastorno obsesivo compulsivo, porque la persona tiene como esos pensamientos y esa obsesión con quién estará ahorita, quién será que se fueron a comer, y entonces quién sabe para dónde salen después. O sea, son pensamientos obsesivos que llegan y obviamente afectan el funcionamiento, y lo que la persona genera es todos esos elementos de como la compulsión de entonces lo estoy llamando, lo estoy persiguiendo, me le aparezco, no lo dejo solo, intento colocarle señales para que todos sepan que es mi pareja, ese tipo de cuestiones que se vuelve obsesivo, y ahí es donde la patología empieza mucho más grave, y finalmente ya hay una línea muy importante, pero esto ya es en las personas que, por ejemplo, tengan herencia de esquizofrenia en su familia o que tengan herencia de psicosis, que ya se vuelve delirante, que son ideas falsas, patológicas y retrombatibles de interpretar la realidad. Por ejemplo, nosotros teníamos un caso en algún momento de una persona ya delirante, donde decía que su pareja le era infiel, pero básicamente porque llegaba a la casa, no le daba el señor permiso de salir ni siquiera a comprar el pan ni nada, casi que la tenía como encerrada, y decía que igualmente le había sido infiel. Y este señor, que tenía celos delirantes, decía que la prueba para corroborar que era infiel era que había polvo en el piso de la sala, donde de alguna manera él decía, de pronto esa persona se entró por el techo o estuvieron juntos, y luego entonces al volver a colocar el techo pues cayó ese polvo y por eso es que usted me ha sido infiel. Entonces a eso es que llamamos delirante, es una idea que definitivamente ni siquiera se puede corroborar con la propia realidad. En cambio, obsesivo
obsesivo es de los que llaman, persiguen, son personas que usted puede tener 50 llamadas perdidas, ¿no? 20 pues mensajes por todos los lados, le dice a los amigos que dónde está, que qué hizo, que ellos son los obsesivos. Los dos, tanto los obsesivos como los delirantes, necesitan tratamiento. Generalmente los obsesivos tienen una perspectiva mejor de todo lo que se vea en términos de pronóstico, pero los delirantes ya requieren de psiquiatría. Entonces entendemos finalmente los celos como un complejo de pensamientos, sentimientos y acciones que siguen como esa amenaza, y obviamente que es muy clave, puede ser la real o la potencial atracción romántica entre un compañero y un rival, quizá imaginario, porque recuerden que cuando es delirante podría ser imaginario. Entonces no necesariamente se sienten celos solo cuando hubo una infidelidad. Las personas celosas de tipo obsesivo siempre lo que quieren es prevenir que nunca pase nada, y entonces lo que andan es celando pues con más tiempo y con anterioridad, previniendo que el otro no se vaya o que la otra persona no se vaya a meter con nadie. ¿Qué es lo que se ha estudiado y que es bien importante? Los celos son una emoción compleja. ¿Por qué es compleja? Porque generalmente cuando se despierta esa emoción, con todos los estudios que han hecho, no solo se siente miedo, que era uno de los principales componentes, un miedo grande de Dios mío, me van a dejar, ¿qué me va a pasar? Esta otra persona me lo va a quitar, sino también hay mucha ira, y esa ira hace que se genere ataque. Cuando la persona tiene celos, generalmente, así tenga todos los niveles pues de regulación o de autoeficacia en otras áreas o tenga otros elementos, de alguna manera la ira va a hacer que muy posiblemente ataque en su defensa y posteriormente también se sienta muy triste o muy culpable. Por eso hemos encontrado, por ejemplo, que gran cantidad de personas celosas, primero, si ya están en una emoción muy fuerte, mata a su pareja y luego se suicida. Entonces, fíjense que es una emoción bastante compleja, donde se está estudiando. De hecho, en la infancia se empezó a estudiar, se mira que comienza como a los 6 meses, cuando han hecho experimentos donde muestran que una mamá retoma a otro bebé y lo acoge, y entonces el bebé inmediatamente muestra eso, miedo, enojo y tristeza, desde los 6 meses. Si esto no se va manejando bien, pues se va complejizando y complejizando, y pues llegamos realmente a una persona con altos niveles de celos, y hay obviamente varias pues variables implicadas que ahorita vamos a retomar. En ese sentido, vamos a mirar como cuáles son las características de los celos, tanto personales como individuales y socioculturales, que nos pueden explicar este fenómeno. Mi colega Natalia se los va a explicar. Bueno, ya se ha estudiado la diferencia y la asociación entre diferentes variables con los celos. Dentro de ellas encontramos las diferencias de sexo, donde la teoría evolutiva nos dice que los hombres sienten más celos ante una infidelidad de tipo sexual y las mujeres ante una infidelidad de tipo emocional. Esta teoría lo que nos dice es que los hombres van enfocados hacia verificar si la cría es o no suya, y las mujeres están enfocadas más hacia la búsqueda y el mantenimiento de los recursos. Otra característica que se ha estudiado es la orientación sexual, donde las personas homosexuales son menos celosas que las personas heterosexuales. En un menor nivel también se encuentran las personas bisexuales, siendo menos celosas que las personas heterosexuales. También se han estudiado características biológicas. En ellas encontramos las hormonas, donde en ciertas fases del ciclo menstrual los niveles de celos son mucho más altos, lo cual se ve afectado también por el consumo de hormonas y, por ejemplo, pastillas anticonceptivas. Otra característica es la proporción 2D-4D, que se ha relacionado negativamente con el nivel de celos, teniendo en cuenta también el nivel de testosterona prenatal. Se encuentra la autoestima, donde bajos niveles de autoestima nos aseguran mayor nivel de celos e inseguridad por el tipo de evaluación que la persona cree que los demás hacen sobre sí misma y la necesidad de mantener esa relación. Encontramos el tipo de apego, donde las relaciones durante los primeros años son un predictor ya para relaciones románticas. Aquí también hablamos de que
el apego inseguro y el apego ansioso son los que generan mayor nivel de celos. Y teniendo en cuenta también como experiencias previas de infidelidad. Las variables interpersonales, que ya serían las variables de la relación de pareja. La primera es el estilo de amor, entendido como la necesidad de afiliación, dependencia y también como la satisfacción de necesidades. Nos lleva a pensar que las personas que están iniciando la relación son más celosas y aquellas que están ya en una etapa de amor obsesivo, que son como las que chequean las redes sociales, persiguen a su pareja. En estas es donde se encuentra mayor nivel de celos. En cuanto a la satisfacción y la calidad de la relación, encontramos que pues, se relaciona negativamente con los celos. Y finalmente está la violencia y el consumo de alcohol. La violencia se relaciona sobre todo con los celos delirantes y cuando ya son mórbidos. Y el consumo de alcohol también nos lleva a que sea utilizado como un mecanismo de afrontamiento, donde las personas celosas y también bajo la influencia del alcohol cometen más intentos de asesinato contra su pareja. En variables socioculturales encontramos diferencias transculturales, donde se ha encontrado que los países de América Latina son mucho más celosos que otros países, y también se ha estudiado las características del rival, como por ejemplo el dominio social, el atractivo físico, el poder. Y otro factor importante también son las redes sociales, donde actualmente también son un mantenedor de los celos, ya que debido a sus características, nos ayudan a mantener el nivel con la posibilidad de que la persona tenga mayor control sobre lo que hace su pareja, donde la información de la pareja queda un poco más expuesta al dominio público y se evidencia también la interacción que hay entre los dos miembros. Y adicionalmente se ha identificado que la red social que más genera celos es Snapchat, debido a que las conversaciones desaparecen en muy poco tiempo. Como variables socioculturales se ha estudiado las diferencias sexuales en diferentes países. Entre España y Argentina se identificó que las personas de Argentina tienen mayor nivel de celos ante las experiencias sexuales, mientras que en España se identificó el nivel de celos ante la infidelidad emocional. En Cuba y en España se identificaron niveles de celos muy similares, y en España y Chile sucedió todo lo contrario. Ya aquí se le da más poder a la teoría evolutiva, y la repartición de la muestra es un poco más similar. En cuanto a los escenarios de violencia por celos, encontramos que en Canadá se acepta mucho menos la violencia por celos que en países, por ejemplo, como Chile. Y finalmente, en varias investigaciones que caracterizan los celos, se ha incluido países como México. A continuación ya les va a hablar Laura y les va a hablar sobre epidemiología y estadísticas de los celos. Bueno, hola a todos. Ahora vamos a hablar de las estadísticas que se han encontrado respecto a la violencia. Y la causa de la violencia es los celos en Colombia. Estas estadísticas nos las da Forensis 2016. Los casos reportados fueron 16.486 casos hasta el 2016. Es una cifra alta teniendo en cuenta los habitantes, más o menos como el 30% de habitantes. Entonces es una cifra alarmante. Ahora tenemos estadísticas de estudios en los datos de homicidio de Chicago. Hicieron un estudio, recogieron datos en 4 años, de 1996 hasta el 2000, de casos de homicidios por celos sexuales. Se encontraron 1.361 casos, y lo que más asombra es que 275 de las personas que cometieron estos delitos se suicidaron. Entonces, digamos que es una cifra que nos puede dar luz de cómo es este paradigma.
Después viene el estudio de Harry 2003, donde reportan 676 homicidios por celos en 20 muestras transculturales. Esto quiere decir que los celos no es solo un tema de Latinoamérica o de Colombia, sino que también abarca muchas más culturas y pues causa la muerte en muchas más culturas. Y adicionalmente la OMS en el 2016 nos da un reporte del 30% en el porcentaje de personas que matan por violencia en pareja, y este motivo es los celos. Listo. Aquí vamos a ver unas estadísticas también de Forensis 2016, donde nos muestra la violencia de pareja según factor desencadenante de la agresión. Aquí nos damos cuenta, vamos a mirar la segunda casilla, nos damos cuenta que los celos, la desconfianza y la infidelidad son la segunda causa de agresión en Colombia, entonces también son datos importantes, siendo pues más la mujer que el hombre. Aquí vamos a ver que esto es un llamado de atención a nivel de Colombia, a nivel nacional. Los casos de violencia en pareja son a nivel departamental fuertes. Se tuvo, digamos, en Forensis un total de casos de 50.707 casos, siendo Atlántico, Antioquia, Valle y Cundinamarca los casos más altos de violencia por celos y violencia pareja, y siendo Antioquia uno de los más altos. Aquí, pues después de ver estas estadísticas, nos damos cuenta que los celos se encuentran relacionados con la violencia en pareja. Efectivamente, digamos que las estadísticas nos brindan un poco más de información del tema, y estudios nos muestran que estos comportamientos son impulsados para evitar infidelidad o abandono. La violencia física y verbal también se encuentra asociada tanto en violencia contra hombres y contra mujeres con los celos, pero en estudios se identificaron que los hombres se ubican más por deseos de control y exclusividad sobre la sexualidad femenina, y como lo nombraba mi compañera, también por la psicología evolucionista. Los hombres quieren siempre garantizar la paternidad. En cuanto al homicidio y el suicidio por celos, entonces se evidencia que los celos son una de las razones más frecuentes por las cuales matan a mujeres, los hombres matan a las mujeres. Y también se identifica que los celos románticos pueden volverse patológicos. Estos, como los mencionaba la doctora Nancy, tienen una evolución, un ciclo que entre más grave es peor. Estos, cuando se vuelven patológicos, las personas pierden la capacidad de controlarlos y pueden incluso ocasionar la muerte de su pareja. Y hay que resaltar que entonces las personas que padecen los celos delirantes presentan más intentos de asesinatos y asesinan a sus parejas. Hay una variable muy importante que se puede tomar aquí, y es el abuso del alcohol. El abuso del alcohol en el tema de los celos es muy importante porque es un facilitador para que se dé la violencia en pareja. Está muy asociado a tasas más altas de violencia en pareja. Digamos que cuando tenemos una persona que tiene bajo control de ira y consumo de alcohol, reduce el control de impulsos agresivos, es decir, que está más propenso a tener esta violencia hacia la persona por celos. Y también que los hombres que reportan altos niveles de consumo de alcohol son más agresivos, entonces tienden a tener más violencias a sus parejas, y teniendo en cuenta los celos como activador de esta conducta de violencia. Aquí tocando el tema un poco más de factores culturales, entonces nos damos cuenta que la construcción cultural de los celos
está en un ambiente de posesividad, es un ambiente donde crecemos, donde nos han enmarcado mucho la posesividad, también la aceptación de la violencia en situaciones como la infidelidad y la ira. Ahora estamos validando mucho estas conductas de que si me fue infiel, entonces yo también puedo ser infiel y puedo actuar violentamente con los demás. Los valores y las creencias de dominación masculina. Efectivamente vivimos en una cultura donde los valores y las creencias son de dominación masculina, el estrés y el estilo de vida, y también el apoyo social. Las mujeres que están más aisladas de su contexto familiar o de contexto social se encuentran más vinculadas a ser víctimas de violencia en pareja. Y en cuanto a la reincidencia y la violencia, datos y estudios han arrojado que hay un mayor riesgo de reincidencia en los 6 primeros meses. Si a mí hace 4 meses me fui víctima de violencia en pareja, es posible que en estos próximos 2 meses, 6 meses pueda otra vez estar inmersa en este tipo de violencias. La presencia de rasgos antisociales en agresores también es un factor de reincidencia. Abuso de sustancias en agresores, como lo hablábamos anteriormente, esto facilita la violencia. Baja satisfacción con la relación de pareja, efectivamente, si mi pareja no está teniendo satisfacción, es posiblemente que desconfíe. Alto grado de conflictividad en pareja y agresiones previas de pareja, una conducta anterior predice la próxima. Cogniciones y mantenedores o justificadoras de la violencia, efectivamente, si hay pensamientos y sesgos que mantienen este tipo de conductas, pues va a ser más efectivo que se reincida. Relaciones de compañero sentimental sin convivencia actual y con hijos comunes. Si yo me separé por violencia, pero tengo hijos en común con él, es posiblemente que vuelva esta persona a maltratarme. Y también la violencia previa no relacionada con la pareja. Una persona violenta en cualquier ámbito de su vida puede ser violenta en una relación en pareja. Vamos a ver ahora cómo detectar una persona celosa. Mi compañero Sebastián les va a comunicar. Gracias. Bueno, con respecto a cómo detectar a una persona celosa, tenemos que tener en cuenta el triple canal de respuesta. Inicialmente, el primero de ellos va a ser la respuesta conductual, en el cual están las conductas de chequeo. Generalmente son en la ropa, en el celular, en las carteras, en las sábanas. Probablemente también pueda buscar como mensajes o cualquier tipo de olor o marcas. Por ejemplo, como está en la imagen, algún tipo de labial o cualquier cosa. Ahora bien, también pueden llegar a interrogar de manera humillante o inquisitiva a la pareja, por ejemplo, ¿con quién estás? ¿Por qué no me avisaste? Todo este tema. Ahora bien, también podría llegar a existir algún tipo de agresión física a la pareja, o también podrían llegar a existir escándalos públicos que podría llegar a afectar la situación laboral de la persona. De igual manera, las respuestas cognitivas, nosotros podemos evidenciar que existe un sesgo, unas distorsiones, en el cual la persona, si no controla, va a sentirse como desorientada, y se puede evidenciar como frases como te celo porque te quiero, o todo esto es por ti. Y de igual manera pueden llegar a estar distorsiones en cosas muy cotidianas. Por ejemplo, si la persona llega a salir más temprano, podría llegar a pensar como saliste más temprano, te fuiste a ver con otra persona, porque no me avisaste, seguro estabas hablando con esta otra persona. Y de igual manera tiende a considerar como que la pareja tiene que comportarse exclusivamente en función de la persona celosa. Y existen reportes como no desconfío de ti, sino de las demás personas. Y también pueden llegar a existir pensamientos como de que no puedes seguir viviendo si la persona no está. Si me dejas me muero, yo no soy nada sin ti. Y finalmente está la parte de las respuestas fisiológicas. Con esto nosotros podemos evidenciar como un aumento en la temperatura corporal,
aumento en la frecuencia cardíaca, taquicardia, sudoración, enrojecimiento, tensión muscular, dolor en el pecho. Ahora bien, nosotros cuando vamos a evaluar los celos, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de herramientas, entre las cuales están la escala interpersonal de celos, los registros conductuales, análisis funcionales, pruebas psicométricas, entrevistas semiestructuradas, escalas adicionales o el inventario de depresión de Beck. Ahora bien, como pueden evidenciar acá, existen más o menos 40 instrumentos de autoinformes y acá justamente les voy a mostrar como los 6 principales que miden estos. En la línea de investigación del análisis multidimensional de los celos, se realizó la validación de la Interpersonal Jealousy Scale, realizada por la doctora Nancy Martínez, Mates, Avendaño, Peña, y esto sucedió en el 2017. De igual manera están los dilemas de infidelidad de Voss en el 99, la escala de celos en Facebook en el 2009, realizada por Muis y colaboradores, la escala multidimensional de los celos, realizada en 1989, la escala de celos por Bunk en el 97 y el Jealousy Booking Scenario por Dijkstra y Bunk en el 2002. Ahora bien, los voy a dejar con la doctora Nancy, que les va a comentar un poco más acerca de la intervención en los celos. Bueno, fíjense que hemos visto varios elementos de qué son los celos, que son una emoción compleja, tenemos todo el proceso de variables, fíjense que hay variables personales bien importantes para entender a un celoso, y es toda la parte de autoestima, de inseguridad, de un apego ansioso que posiblemente puede explicar muy bien la conducta de celos, y también de variables pues ya interpersonales y de variables socioculturales. Como hemos visto también, los celos pues no son solo en Colombia o en países latinos como a veces se cree, sino son a nivel internacional. Miremos entonces en ese proceso pues que hay varios elementos para poderlos intervenir. En la parte, por ejemplo, de evaluaciones, claro, varias cosas. Uno, como nos decía nuestro colega Sebastián, hay muchas escalas, muchos cuestionarios, están validados incluso en Colombia, entonces tenemos instrumentos para poder ver si realmente es una conducta problema, hasta dónde se da esa conducta y todo lo psicopatológico que se puede generar. Sin embargo, también es súper importante tener entrevistas, tener registros para poder diferenciar si es delirante, si es obsesivo, y sobre todo para que la persona haga como insight, que caiga en cuenta de que está cometiendo un error, de que confiar es la clave, o sea que finalmente si yo tengo que encerrar a alguien para que me quiera, pues hasta qué punto realmente le estoy dejando la posibilidad de un amor libre. Tenemos varios elementos ya para poder hacer esa intervención. Hay varios protocolos, sin embargo, en una revisión sistemática sobre la intervención que hicimos, se encuentra que los protocolos no tienen un nivel de total eficacia. ¿Eso qué quiere decir? Que los protocolos que están acá se pueden ver como probablemente eficaces. Tenemos, por ejemplo, estrategias para utilizar como el autocontrol, como la reestructuración cognitiva, terapia de pareja, exposición con prevención de respuesta, sobre todo a señales donde se trabaja toda la parte de celos. Entonces se le dice al celoso, vas a estar en la fiesta, vas a reunirte, pero la prevención de respuesta es que no la saque de la fiesta a la otra persona, o que no le diga que no puede bailar con nadie. Este tipo de cuestiones han sido muy útiles, sobre todo cuando los celos son de tipo obsesivo. Y otros protocolos que por lo general tienen varias sesiones donde mínimo son unas 12 sesiones donde se pueda decir hay intervención de los celos. Pero el nivel, como les digo, mirándolo por ejemplo desde Chambliss y Holonon, mirándolo desde todo lo que viene a ser terapia con evidencia empírica, no está alcanzando un nivel muy alto. Acá en la Universidad del Bosque, dentro de la especialización en clínica de autoeficacia personal y dentro de la parte del grupo de estudio de investigación del análisis multidimensional de los celos, se hizo todo un protocolo de intervención y se corroboró pues su eficacia, pero sí es importante, por ejemplo, hacer terapia con la pareja. Es importante que realmente la persona se dé cuenta que en vez de decir que está haciendo pues un gran logro, muchas veces lo que está haciendo es dañando esa relación. Lo que a veces le pasa al celoso, como decía en uno de sus libros la doctora María Cecilia Betancourt, es que te pasas la mitad de la vida buscando pruebas que cuando las encuentras
te arruinas la otra mitad de la vida. Entonces, fíjense que la persona se empieza a decir, prevengo, hago, miro, soy muy cauteloso, amarro, escondo, pero finalmente, ¿qué es lo que logra? Que la otra persona se canse. A veces, generalmente en consulta, las personas dicen, mire, me cansé de tanta intensidad tuya, o sea, ya es demasiado. Y finalmente la otra persona termina estando sola. Entonces la intervención es adecuada, pero todavía no se ha logrado todos los niveles y por eso estamos en un grupo de investigación trabajando esta parte. Vamos en orden, primero una revisión sistemática a nivel teórico, luego una evaluación, luego toda la parte de intervención. Bueno, vamos como en todo ese proceso. Y la idea final es poder hacer como esa prevención de recaídas. ¿Cuál es como el proceso clave? Uno, si la persona en algún momento está con toda la parte de celos, pues la idea es que sí, que no entre en pánico, si volvió a ese proceso, si se logró volver a hacer dijéramos, nuevamente la persona volvió a entrar en celos porque es un comportamiento que es crónico. El comportamiento que es crónico es clave que puedan entender en esta parte que no es algo que se pueda facilitar ni es algo que se logre de verdad que se pueda cambiar tan fácilmente. Generalmente hay que tener mucho cuidado con las personas celosas porque de alguna manera ellos evitan que pase algo, pero finalmente lo que hacen es que pasa más tiempo. La gente cree que de alguna manera estando con alguien con celos pues le iría mucho mejor y finalmente uno de los elementos y de las personas que de todas formas hay que trabajar bastante son aquellas parejas muy celosas. A veces se complica la situación porque se cuadran los dos, el uno es celoso y el otro también, entonces de alguna manera pues se complejiza en términos de que los dos dicen pues tú no me dejas salir, pues yo tampoco, tú no me dejas hablar, yo tampoco, o tú me espías mi WhatsApp o mi Instagram o mis Facebook, cogen las claves. Entonces ojo con este proceso, identificar las situaciones de vulnerabilidad. Esto es bien importante porque a veces las personas creen que no hay dificultades y lo que han encontrado en los estudios es que si una vez hubo agresión y adicionalmente esa persona está bajo los efectos de alguna sustancia, llámese alcohol o llámese, dijéramos, cocaína, marihuana, o sea, está con consumo, pero adicionalmente ya hubo agresión, el nivel de agresión posterior será cada vez más fuerte. Entonces, a veces la gente, por el ciclo del maltrato, cree que si me pegaste, entonces después ya no me vas a volver a pegar, que no hay problema, pero ese es el ciclo del maltrato. Lo que se ha encontrado es que una vez se da una agresión, se repite y cada vez es más intensa con el fin de alguna manera de generar control, que eso es lo que quiere un celoso. Y adicional a ese proceso, si hay un elemento en la parte cerebral, como es un consumo de sustancias o rasgos de personalidad antisocial y demás, o esta persona ha estado en la cárcel, o cualquier otro tipo de cuestiones que nos den un elemento de posible violencia, nos va a llevar a que la persona esté en un estado de vulnerabilidad y que finalmente pase lo que ha estado pasando acá en Colombia de tantos casos y de ser como uno de los segundos motivos más importantes de muerte de la pareja cuando se dan los celos, ¿no? La gente en algún momento habla de que, bueno, si en algún momento recaí puedo volver, claro, es necesario hacer todo un proceso terapéutico, o sea, los celos no se curan ni se manejan mágicamente, no es que si yo digo hoy voy a dejar de ser celoso se logra, porque se ha encontrado que hay un elemento de un apego ansioso que viene desde la infancia, de esa relación con los primeros cuidadores, que no se logra elaborar muy bien y que la persona tiene miedo a que el otro se vaya y no quiere, por ejemplo, volver a sentir ese miedo, entonces también genera un apego y genera una dependencia, ¿no? Y adicionalmente el celoso hace algo que invierte demasiado en la pareja, entonces todo se lo da a la pareja, es como si uno fuera de viaje y uno vendiera todo, cogiera todo lo que tiene en la billetera, bueno, todo lo que tenemos, lo ponemos en un solo viaje y en ese momento pues el viaje ya se fue para otro lado, el bus se fue para otra ciudad y entonces uno pierde todo. Entonces también es importante en términos de pareja mirar qué tanto se está invirtiendo y qué tanto se está posicionando nuestra pareja en un nivel muy alto. A veces las parejas se unen y creen que el otro pues es la maravilla, que es perfecto y todo, y no lo ven en su justa medida. Entonces eso hace más vulnerable a la persona y hace más, dijéramos, difícil que se puedan lograr este tipo de cuestiones. En este mismo proceso, donde podemos ver que se puede trabajar, luego de prevenir recaídas,
es clave ver otros elementos. Hay una frase que tenemos acá que siempre hemos hecho mucho énfasis, y es que un amor sin ataduras, un amor sin promesas, sabe que podrá marcharse, pero jamás querrá irse. Fíjense que es bien importante y bien bonita esta frase, porque pues la idea es que el amor entre dos personas sea libre, no sea obligado, no sea que si tú te vas entonces yo te mato a ti, o ahorita también lo que están haciendo algunas otras personas, aunque no se explica completamente el fenómeno, es quemar con ácido a la otra persona para que si no eres mía, no eres de nadie, o también otros elementos de que a la persona se le impide estudiar, se le impide progresar, se le impide trabajar con tal de estar ahí al lado, y se buscan muchas excusas de que no es posible, de que no hay problema, o quédate en la casa, no hables con las otras personas porque tu familia no es adecuada o tus amigos no nos convienen. Entonces hay que tener señales de riesgo y hay que trabajar en esa parte. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros hablamos de que los celos pueden ser una emoción, son una emoción compleja, pero definitivamente no serían una señal de amor, ¿no? Claro, es importante que tú te pongas bravo si tu pareja decide salir con otra persona, y no sería normal que tú dijeras no hay dificultad, pero de alguna manera sí necesitamos ver que esta parte de los celos es clave para preservar la relación de una forma normal y natural. Pero si ya se vuelve patológica, si yo persigo al otro, si realmente estoy detrás y no lo dejo ni avanzar, pues hasta qué punto está uno con personas que lo hacen avanzar. Entonces, esta es una reflexión que queríamos también dejar, de que la pareja es una persona que te puede ayudar a afrontar todo lo que viene en equipo. Uno tiene muchas cosas en la vida son muchos retos, pero esa pareja te ayuda, y la idea es que sea un factor protector. Pero si en algún momento uno duda de que ya es un factor de riesgo, que se me complicó la vida con esta persona, que ya perdí, dijéramos, hasta la misma familia, no puedo verme ni con mis hermanos, ni con las personas que antes tenía yo una relación, entonces nos preguntamos, oye, ¿vale la pena? ¿Es importante? Y por eso pues se está trabajando toda esta parte, desde evaluación hasta intervención. Se espera que en un futuro desde la Universidad del Bosque podamos tener un protocolo totalmente pues con un nivel mucho más alto de efectividad para el proceso de pareja, y por eso estamos estudiando las variables relacionadas, estamos incluso psicofisiológicamente logrando ver y haciendo pruebas para poder ver qué es lo que está pasando, cuál es la emoción entre el miedo, el enojo y la tristeza que se genera primero, para poder realmente hacer unos protocolos más fuertes de intervención. Entonces, este era como todo el proceso que queríamos trabajar con ustedes. La idea es que podamos escuchar diferentes preguntas, diferentes, dijéramos, cuestionamientos al respecto, pero que también podamos dejar unas lecturas y unos elementos que puedan ustedes tener en cuenta. Nosotros ya hemos publicado artículos tanto de evaluación clínica como el de la revisión sistemática de los celos, donde se va, dijéramos, trabajando más. En esa misma revisión que nosotros hicimos, el primer artículo publicado en celos fue en 1859, los primeros artículos fueron de celos de niños, pero actualmente hay mucho más sobre los celos en diferentes culturas, a nivel internacional, a nivel, dijéramos, donde estudien si los celos se generan por mayor infidelidad sexual que emocional y otro tipo de cuestiones. Entonces la idea es poder profundizar, invitarlos a que puedan revisar esta literatura que hay científica sobre el tema, que se pueda aprovechar y que, dijéramos, nos podamos unir tanto en Colombia como con otros países para poder afrontar y mirar qué es lo que podemos hacer por esta problemática, cómo la podemos evaluar adecuadamente, cómo podemos hacer que la persona tenga un elemento de prevención a tiempo y no venga ya todo el proceso es ya de medicina legal cuando ya le pegó un intento de homicidio o mató a los hijos o esta persona se suicidó. Entonces es poder colaborar dentro de este proceso en todo un apoyo que pues queramos revisar. Entonces este era como la parte de celos que queremos. Acá tenemos como varias referencias y demás, pero pues estábamos en esta parte de los celos románticos. Estamos abiertos a cualquier duda que tengan o a cualquier pregunta en esta temática. Muchas gracias. Doctora Nancy, muchísimas gracias. Me preguntan, sí, que de acuerdo a lo que usted dice de los documentos, que dónde los pueden encontrar, que si tienen algún
una base de datos. Ah, ok, aquí están las referencias. Sí, aquí hay una parte de referencias en ese sentido. Por lo general, en esta parte, pues hay artículos desde toda la parte de Boom, que es un autor que ha trabajado en toda la parte de Europa, todo lo que son rivales, quiénes son, cuáles son los rivales, por ejemplo, que incitan más, qué características. Por ejemplo, se ha encontrado que los rivales son similares en muchas culturas, que la parte de un hombre que tenga un poder adquisitivo amplio, que tenga una parte corporal adecuada, pues generalmente será rival para muchos, así como una mujer que tenga también ciertas características corporales, cierto tono de voz y demás, y que adicionalmente tengan mucho mayor contacto del uno con el otro, pues son personas que están ahí detrás y que de alguna manera generan mayor elementos de rivalidad. También tenemos otras referencias, por ejemplo, de Die Steno y demás, que trabajan todo lo que es celos y la parte de satisfacción de pareja, la parte de la diferencia en términos de medición y demás. También tenemos, por ejemplo, bueno, Echeverría y Montalvo plantean un libro de celos en la pareja, una emoción destructiva. Ahí también hay un protocolo de intervención, pero por lo que decimos, falta la validación empírica que nosotros insistimos desde la universidad, que es básico tener como estos instrumentos y estas estrategias para trabajarlas. También tenemos toda la parte de diferentes elementos de intervención. Hay intervención desde aceptación y compromiso para el manejo de los celos, hay otra intervención desde la parte cognitiva, por ejemplo, que lo hacen en su libro de Albert Ellis de terapia racional emotiva en la parte de pareja, como uno de los capítulos para manejar celos y demás. Y en ese sentido también tenemos varios estudios que han hecho a nivel internacional. Nosotros logramos comparar, por ejemplo, los celos en comparación con Estados Unidos y con México. Y encontramos que paradójicamente los celos se daban más en Estados Unidos, quizá por ser un país individualista donde las parejas se unen y luego como que luchan solos contra el mundo, a diferencia de Colombia y México, que somos más colectivistas, que entre todos nos ayudamos, que estamos en las buenas y en las malas, que la persona no está sola con la pareja, sino hay un apoyo social adecuado. Entonces también, acá están también todas las estadísticas de forensis que son claves para este proceso. Mates y Severa, que es uno de los autores con los que hemos trabajado desde la Universidad de Wisconsin, en términos de los celos y todo este tipo de cuestiones. Y finalmente, en este proceso también estamos nosotros con la parte de la revisión sistemática de los celos, que está publicada en Terapia Psicológica en el 2016 y en la escala de celos, que también está publicada en la Revista Latinoamericana de Psicología en el 2017, y con otros artículos por publicar en términos de la revisión sistemática de intervenciones en celos. O sea, tenemos toda una línea de investigación que queremos que revisen y que, pues, si tienen en algún momento dudas sobre toda la parte de cómo evaluar, cómo intervenir, pues estamos a disposición, pero también si están investigando en el área y quieren trabajar, pues hay una muy buena bibliografía al respecto actualmente. Doctora, hay otra pregunta y es, en la intervención terapéutica, ¿qué rol o cómo manejan el tema de la familia, de la pareja y de los hijos? Sí, fíjense que cuando hay celos se complican las cosas porque generalmente, sobre todo si hay niños de por medio, pues donde el otro le dice, si tú no estás solo conmigo te dejo, o incluso si tú te vas, pues entonces no te voy a apoyar con nadie ni con nada. O incluso se ha llegado a matar a la pareja y a los niños. Entonces hay varios elementos. Uno, es indispensable que para hacer terapia de celos se involucre a la pareja. Se necesitan dos para que se generen celos. Alguien que sea muy celoso, pero alguien que se deje celar, ¿no? Entonces, si de alguna manera no se pone un límite a la pareja, no se dice, oye, ya no me llames tanto, no te podía contestar, como así que 40 llamadas, y yo ya te había dicho dónde estaba y no alcancé a salir, y entonces si se le responde, si se le dice, si todo, se va aumentando el comportamiento de celos. Entonces, se trabaja mucho con la pareja, pero se trabaja como a la mitad de la terapia. Primero se comienza con la persona para que haga insight de todo lo que le pasa, de todo el proceso, y luego se trabaja específicamente en términos de ya cuando la persona quiere dejar de ser celosa, tiene una motivación clara y sabe que debe dejarlo, o por lo menos disminuir esas conductas, entonces se empieza a trabajar con la pareja para que le ayude a esto. Y la familia pues siempre ha sido un apoyo indispensable. No podemos aislar a los demás de su propia familia, de lo que es
de dónde vino, porque entonces ahora yo me casé o me cuadré o es mi pareja y entonces finalmente pues ya se le olvidó todo lo que es las otras personas. Entonces sí se hace un proceso, pero pues ya la familia se involucra mucho menos, solo se involucra como la parte inicial, la parte personal de quien está, a quien cela, cómo le responde. Hay gente que igual le dicen no haga tal cosa o te llamé 25 veces y te insulto y te pego y te grito y el otro lo acepta. Entonces, cuando estamos bajo esa perspectiva, pues las cosas se complican y de alguna manera pues se está permitiendo que el otro nos cele a un nivel ya patológico. Entonces, se hace intervención individual de pareja y si ya se requeriría con toda la parte de los niños, sobre todo si hay niños menores donde haya un riesgo de que el esposo pueda ser violento, entonces también tenemos que intervenir con todas las rutas de violencia. Siempre que intervenimos pareja y hay familia, necesitamos saber cuál es el riesgo que tiene el niño de estar en ese ambiente. De hecho, igual, no solo el riesgo es de aprender a ser celoso como la mamá o el papá, sino adicionalmente el riesgo es más alto cuando de alguna manera puede ser víctima de esa violencia, porque la persona, como uno de los casos que tenía, un señor llegó, era más trabajaba como en el campo, encontró a su señora con otra persona y pues lamentablemente pues él de una vez cogió un machete, acabó con la señora, acabó con la vida del hijo, con otras personas que estaban. Los reportes de noticias nos hablan de que las personas entran a la casa del otro y acaban con todos. Entonces hay un riesgo si hay alguien con celos patológicos. Entonces la idea es poder mirar la persona que es víctima de los celos, el victimario, y en ese sentido, pues las personas que están alrededor que puedan sufrir más riesgo. Perfecto, y por aquí nos hacen una última pregunta y es, pues si bien usted ya lo mencionó que tiene que ver con un tema de aprendizaje, que si se ha demostrado que haya una implicación genética en los celos. No se han encontrado genes específicos que nos digan el 2, el 4 y el 8 son los que ayudan. No se ha visto como una implicación ya de una especificidad genética, pero sí se encuentra desde todo lo que es la parte de comparación con animales, que finalmente, por ejemplo, la parte del instinto de territorialidad lo tenemos los seres humanos, así como otros animales. Como sabemos, por ejemplo, un león para determinar que ese es su territorio orina alrededor. Nosotros no orinamos a nuestra pareja, pero sí finalmente nos colocamos algunas señales como el anillo, en algunas otras culturas un punto en la frente y en otras pues la persona lo besa, lo abraza delante de los demás para que todos sepan que es su pareja, otro tipo de señales. Entonces, lo que se hereda, pero no desde ese punto de vista genético, sino filogenéticamente, es un instinto de territorialidad, que si yo me gané esto, entre comillas, con mi esfuerzo, los demás no me lo pueden quitar tan fácilmente. Ya la parte patológica es futuro y dijéramos de todo el proceso de modelamiento de lo que se da, de la conducta, de lo que decíamos del apego, si te cuidaron adecuadamente, si tuviste papá y mamá ahí respondiendo adecuadamente, donde la persona genera un apego seguro, que sepa que si el otro se va, no se va a morir, que si el otro se fue a un viaje no va a pasar nada terrible y que de alguna manera puede sobrevivir, y de la autoestima que hayas tenido en tu infancia y en la adolescencia. O sea, podemos decir que los celos ya en su expresión humana y demás es más producto de toda la sociedad y el aprendizaje, en su infancia del apego y obviamente pues de la parte filogenética que todos tenemos de territorialidad. Ahí es donde la persona dice, los que no son celosos, que también se han estudiado, dicen, bueno, si te quieres ir, si conseguiste y te gustó más a esta persona, vete de lo que te perdiste. Ahí está la puerta abierta. Si te quieres ir, vete. Entonces, en cambio, los celosos dicen, no te vayas, Dios mío, me arrodillo, ¿qué quieres que haga? Por el amor de Dios, no me dejes. Entonces, es como ese proceso comparativo y esa es como la explicación al respecto. Doctora Nancy, el tiempo en estos espacios es corrido, ¿ah? Muchísimas gracias por toda esta información, creo que es de mucho valor en el marco de este congreso y bueno, ha sido un placer escucharla a usted y a su equipo de trabajo. Ok, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias David por hacernos la invitación y acá estamos disponibles en la Universidad del Bosque. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Psicología Online. Psicología para Todos 2019.
Más de 50 conferencistas, 6 países invitados, Colombia como anfitrión. Conferencias con transmisión simultánea en lengua de señas y 100% online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Nuestros aliados. Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque, con el aval de ASCOFAPSI y Universidad Católica de Colombia.